sé si les pasa, y seguramente se va a quedar grabado, pero siempre que me invitan a dar unas explícitas, digo, híjole, son 3 horas, es muchísimo tiempo. Y llego y se pasa rapidísimo. Entonces, vámonos para seguir, ¿vale? Bueno, ¿en qué quedamos? Ya vimos este tema de evidencia para mejorar las políticas públicas. Quiero hacer ahora un tema del anteproyecto de presupuesto. Déjenme les cuento por qué. Desde la clase pasada, y sí, se los he dicho, pero me gusta repetirlo, es el ejercicio de evaluación en México no inició con Coneval, ni inició con Prospera, ni inició, o sea, tenemos muchísimas experiencias de evaluación, especialmente en el sector de salud, ¿no? Muchas. Sin embargo, en la primera década de este siglo, empezó a haber un boom en otras secretarías, más allá de las de salud, especialmente en la de desarrollo social, y en otras que, aunque habían habido algunos ejercicios, no habían sido, la verdad, sistemáticos. Y el boom fue, por un lado, porque se creó la ley, más bien, el boom desde mi punto de vista inició cuando, de la evaluación, cuando por primera vez tuvimos un congreso que no era mayoritariamente el mismo partido del presidente, que fue a partir del 97. En ese momento, los diputados y las diputadas decidieron que todos los programas que debían de publicar sus reglas de operación. Es decir, antes los programas sociales operaban, pero nadie sabía cómo operaban. Entonces, lo primero que se les exigió fue que publicaran sus reglas de operación. Luego, cuando llega Vicente Fox, que también en esa legislatura no era mayoritariamente panista, los diputados y diputadas decidieron que empezaran a tener evaluaciones externas todos los programas sujetos a reglas de operación. Y ahí venían programas de la Secretaría de Salud, de SEDESOL, de SEP, de Agricultura, de Desarrollo Territorial, o sea, de todas las demás secretarías. Pero no solo eso, sino en esas legislaturas, durante el sexenio de Fox, hubo 2 leyes muy importantes que impulsaron el ejercicio de evaluaciones. Uno fue efectivamente la Ley General de Desarrollo Social que crea el Coneval, crea un ente externo que va a evaluar y medir la pobreza, pero el otro, más fundamental, la otra ley, fue la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Social. Esa ley que hace es normal, no solo cómo se determina el presupuesto, sino cómo se utiliza eso. Y entonces, en esa ley, lo que dice es que se iba a crear un sistema de evaluación del desempeño, donde todos los programas presupuestarios, que son estas pequeñas bolsas de dinero, sigan. Tengo una pregunta que digo, creo que está muy a la par de lo que estoy diciendo, porque no tengo claridad si todo el tema de evaluación nace con el nuevo lenguaje de política pública o se encuentra con él. Es decir, aunque forma parte del proceso de análisis y del ciclo de política pública y que está, digamos, está inmerso dentro de ese nuevo lenguaje, ¿en qué momento nace en México y si es lo mismo que como nace en otros lados? Porque pareciera, y es una mera interpretación, que la lógica de evaluación nace en otro momento, como en un contexto más de alternancia democrática, que la parte de política pública que lleva como más trazabilidad en ese sentido. ¿Y en qué momento entonces se logran encontrar y hablar del mismo idioma, ¿no? Y decir, estamos hablando de lo mismo. Me encantó tu pregunta, entonces déjamelo parto de contexto internacional y luego cómo se inserta México. Okay. En el contexto internacional, desde finales de la década de los 80s, donde empieza a haber una gran disputa por financiamientos.
sobre todo internacionales, pero especialmente financiamientos entre países, las organizaciones de Naciones Unidas empezaron a buscar, digamos, nuevas estrategias para los donadores. Es decir, los donadores ya decían, no, ya no quiero dar dinero, porque todo el dinero que yo te doy, se lo mandas a África y no pasa nada, sigue igual. Entonces es una bolsa sin fondo, ¿no? Y entonces los donadores, o sea, los países donadores, empezaron a exigir resultados. Y entonces hay varios contextos organizados por Naciones Unidas, que es la reunión de París y la de Marrakech, en donde se empieza a hablar de un tema denominado gestión basada en resultados. Y lo que señalan es que los países van a empezar a impulsar la gestión basada en resultados en términos de no medir cuántas, por ejemplo, cuántas redes contra mosquitos se entregan, sino más bien medir cómo bajó la tasa de morbilidad en los niños y niñas que viven en países con una gran cantidad de mosquitos. Entonces, esta gestión basada en resultados, Naciones Unidas, junto con principalmente con los bancos, el Banco Mundial y el Banco Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, empezaron a desarrollar muchísimos documentos y en donde los créditos que iban poniendo en los diferentes países empezaban a venir amarrados de una gestión basada en resultados que tenía que estar ligada a evaluaciones. Entonces, sí hubo un impulso a nivel internacional que se crea, especialmente porque los donadores ya no querían dar dinero porque no veían resultados. Y en el caso de México, que se junta con un tema de desconfianza. Entonces, la desconfianza, el tema internacional, un contexto muy, digamos, acorde a que se genere evaluación, hace que la Ley General de Desarrollo Social traiga un componente de evaluación y que el presupuesto, la ley de presupuesto traiga otro componente de evaluación, ¿no? O sea, es resultado de todo este contexto. Entonces, esta ley de presupuesto lo que señala es que se tiene que crear el sistema de evaluación del desempeño. El famosísimo CEP. Entonces, les cuento un poco. El presupuesto de egresos, que entiendo que ya se los expliqué, todo como está definido es en bolsas diferentes en donde se da dinero. Cada bolsa se le denomina programa presupuestario, ¿ok? Y esa bolsa tiene una clave y una modalidad presupuestaria. Lo que te da la clave y la modalidad es para la naturaleza de recursos, o sea, para qué es, y la modalidad es el número para irlo, digamos, siguiendo, ¿no? Entonces, las claves presupuestarias son letras que te definen, como les dije, la naturaleza. Entonces, hay S, U, P, E, J, K, L, I, P, O, ¿no? Son 16. En el caso de las S, lo que te dicen es, son programas sujetos a reglas de operación. El programa, por ejemplo, el programa Progresa o Prospera era el S122. ¿Ok? Entonces tú ya sabías que era de reglas de operación el 122 y estaba dentro del ramo 20 que era bienestar. Muy bien, ¿verdad? Por ejemplo, Seguro Popular. Seguro Popular estaba catalogado como un U, que se llama otros subsidios. Entonces era el U con 116. El B tiene que ver con entrega de bienes. Los ES, prestación de servicios. Y acá uno. Los CAS, inversiones en infraestructura. Los Ps, nóminas. ¿Me explico? Entonces tú desde que ves la letra, tienes más o menos claro de qué se trata esa bolsa, diga, para qué es. ¿Sí? Lo que dice la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria es,
Ahora se va a diseñar un presupuesto basado en resultados. Y lo que quiere decir es que se va a crear un sistema de evaluación de desempeño. ¿De quién? De todos los programas presupuestarios, que ahorita en el presupuesto federal hay aproximadamente 800. ¿Ok? Que con base en indicadores de resultados y de gestión y que ayuden a definir el presupuesto. ¿Ok? Entonces, cuando sale esto en 2006, todos los programas presupuestarios tenían que tener indicadores de resultados y de gestión. Todos. Reciben la ley. Entonces, lo que se decidió en ese momento fue, híjole, dijo Hacienda, ¿cómo les digo a todos que hagan indicadores? ¿Cómo hacemos los indicadores? O sea, ¿cómo ideamos, cómo estructuramos esto? Porque los de nómina me van a dar una, o sea, ¿cómo? Algo fácil, o sea, tengo que entender 800 programas. Y eso se lo tengo que dar a los diputados. Entonces, ¿cómo lo estructuro? Para que entiendan. Y fue cuando Hacienda... bueno, pero no. Y en el CEP dice, y tienen que evaluarse todos los programas presupuestarios por 3 instancias. Hacienda, Función Pública y Coneval. Y entonces, lo que hacemos es, estas 3, nos unimos y decimos, híjole, tenemos que hacer indicadores para todos los programas, y tiene que ser fácil, tiene que ser entendible. ¿Qué hacemos? Ay, pues ¿por qué no usas una herramienta de planeación que usan los chilenos? Y aquí en México hemos hecho 2 pilotos los últimos años y está bien fácil. ¿Y cuál? Matriz de macro. Y entonces, Hacienda, Función Pública y Coneval utilizando la MIR, como la herramienta de planeación para estructurar el CEP. ¿Okay? Por eso es que todos los programas tienen que tener una MIR. Y es la base, el marco para hacer la evaluación. ¿Sí? ¿Únicamente se usa la MIR o ya se contempla cambiarla por otro? Hasta ahorita solamente se usa la MIR. En algunos programas no sociales, no les piden toda la MIR, le están pidiendo una ficha de indicadores básica. Te voy a decir algo. A ver. Tengo que decirles que yo estoy sesgada. Yo soy fan de la MIR. ¿Por qué? Ahorita que les conté esta historia es que en el 2012 empezaron programas pilotos. Yo era un programa piloto que me agarraron para hacer MIR, entonces me capacitó Banco Mundial, me trajeron, no sé cuántas capacitaciones de meses para hacer una MIR, donde nadie hablaba el lenguaje MIR, ¿no? Y en ese entonces la MIR es una herramienta que ideó la Agencia de Cooperación Alemana, aquí, para proyectos. Cuando financiaba proyectos, sacaba su convocatoria y todo el mundo entregaba lo que sea. Entonces dijo, no, pónmela en esta herramienta para yo entender la relación causal de lo que quieres hacer con lo que quieres lograr. ¿Ok? Eso era para proyectos. Cuando Chile lo usa, Chile lo usó para programas. Entonces retomamos la experiencia de Chile y lo usamos para programas sociales aquí en México. Entonces, el gran digamos, confrontación era, ¿por qué estos son esta herramienta que fue para proyectos o para programas no sociales en programas sociales? ¿No? Pero lo hicimos para programas sociales. Porque la verdad que lo decidió fue Hacienda. Nosotros, cuando los productores dijimos, no, espérate, solo intenta con 50. Y ahora no, los tengo que arrancar todos. Ya el dinero se fue con todos. Ahora, la discusión que tengo con la gente de Hacienda es que me dice, es que la MIR es para programas sociales, no es para programas no sociales. Es una herramienta de gestión. Si tú me dices, de todas las herramientas, si te vas a planeación estratégica, si te vas a scorecard, si te vas a lo que sea, la MIR es la más fácil. Tú necesitas una herramienta de planeación. ¿Cuál es la que quieres? A poder entender 800 bolsas de dinero por 20 personas. Por ejemplo, aparte del MAP de la MIR,
a su juicio, ¿qué otra metodología serviría para el CEP? A ver, yo lo que creo es, déjame te cuento porque yo espero a final de año terminar este estudio, y yo presento este estudio, de cómo se ha desarrollado el presupuesto. Entonces, antes de esto, hubo muchos años donde se usó planeación estratégica. O sea, todos los programas les pedían sus objetivos generales, sus tareas sustantivas, y se tenían que ligar con una actividad, UR, no sé qué. El asunto es, yo de las que he visto anteriores, parecería que son muy buenas, pero cuando tienes una escala chiquita. Cuando tú tienes 50 programas presupuestarios, tienes 800. Lo que necesitas es algo chiquito y sencillo. Porque si no, no hay manera. Entonces, al día de hoy, yo creo que de nuevo regreso al lenguaje. Tú llegas a Sedena y le dices, oiga, su programa L32, ¿cuál es su propósito? Te lo dice y sabe perfectamente a qué te estás refiriendo. Y te vas a salud y le dices, oye, su programa U42, ¿cuál es su propósito? Tener solo 4 conceptos, fin, propósito, componentes y actividades, te hace muy sencilla la vida. Tener indicadores para cada nivel te hace muy sencilla la vida. Entonces, yo sí creo, no es el área que yo coordino en Coneval, hay otra área, Montero, se le ha pasado los últimos años haciendo análisis de este tipo de herramientas alrededor del mundo para ver si no hay algo mejor, ¿no? El asunto es, ¿puede haber algo mejor? Sí. ¿Tienes que aguantar el proceso de cambio? Sí. O sea, aquí en Hacienda, el proceso lo inició en 2007. Y vean, 2007, estamos en 2019 y apenas le estamos entendiendo. Entonces, si lo quieres volver a cambiar, tienes que asumir que va a haber una curva de aprendizaje, donde los servidores públicos tienen una rotación constante. Entonces, no podría, o sea, más bien mi consejo es, en el momento que pongas cosas muy sofisticadas, es muy probable que la curva de aprendizaje sea infinitamente más larga. ¿No? Entonces, dado ese contexto, dado todas las restricciones, yo lo que te diría es, quedémonos con la MIR. ¿No? Porque aparte ya todos los gobiernos estatales la tienen. Buenas noches, una consulta. Sí. Sí, les saluda Karina. Una consulta. En materia de instrumentos metodológicos, mencionaba el marco lógico, se tiene la cadena de valor, la teoría de cambio. Entre estos tres, cualquiera de los tres que se pueda utilizar en la implementación de una política desde el diseño, ¿me va a dar el mismo resultado? ¿O cuál sería la diferencia o el valor agregado a discernir entre uno y el otro? Porque en este diplomado principalmente nos han explicado la del marco lógico. Déjame te digo, desde mi percepción, todas son similares y te llevan a lo mismo, nada más que el proceso es diferente. En el tema de marco lógico, tú obviamente inicias, si ustedes hay un documento muy bueno de CEPAL sobre cómo construir, sobre la metodología de marco lógico. Y te va llevando pasito a pasito de cómo la construir. Pero básicamente lo que te dice es justamente ir a hacer tu árbol de problemas, ¿no? Bueno, definir tu problema, hacer tu árbol de causas, efectos, y a partir de esto, tu árbol de objetivos, ¿no? Haciendo tus medios y tus fines, ¿vale? Y de aquí derivas la MIR. O sea, este es el propósito, que aquí son componentes de actividades, y de aquí es un fin, ¿vale? ¿Qué pasa con los otros dos que dijiste? Teoría de cambio. La teoría de cambio, ahorita lo que les dije, ¿se acuerdan como les estuve diciendo? Es ir desglosando de dónde parto a dónde quiero llegar. ¿Estamos de acuerdo? Es un poco esto. Sin embargo, la teoría de cambio, a diferencia de la MIR, no tiene cuadros, o más bien elementos tan específicos.
tú puedes hacer una teoría de cambio tan larga o corta como desees. Mientras que en la MIR tienes 4 espacios. Punto. Hay otra, por ejemplo, hay otra columna. Ahorita les digo. Pero en la TOC, por ejemplo, hay otra columna de la MIR que se llama supuestos. Para mí la columna de la de supuestos es fundamental. Si tú no entiendes, si tú no plasmas bien los supuestos, la relación causal entre los diferentes niveles no se logra. En la teoría de cambio van, digamos, los elementos de la MIR más los supuestos. Y lo vas desarrollando. ¿Estamos de acuerdo? Y en la otra se me fue el nombre, que es la de insumos. Cadena de valor. Gracias, línea de valor. Insumos, es que en inglés son outputs, ¿no? Resultados. Y outcomes. Y se fijan, más o menos tienen los mismos elementos. Aquí lo que dices es, ¿qué voy a utilizar para lograr qué resultado quiero lograr y qué outcome? A mí me gusta más la matriz, porque hay una relación causal. Aquí nada más los tienes que plantear. Pero los insumos son las actividades, los outputs son los componentes, el resultado es el propósito y los outcomes son el fin. Entonces, al final las tres, ¿no? MIR, teoría de cambio y línea de valor, o sea, lo que pretenden es llevarte lo mismo. De lo que hago a lo que quiero lograr, ¿cuál es el caminito? ¿No? ¿Cuál es la relación causal? De nuevo, yo, y sí, creo que tiene que ver con un tema de personalidad, a mí me gustan más las cosas más cuadraditas, entonces la matriz, me gusta más. Pero las otras se llevan mucho, ¿sí? Por eso, varias, pero últimamente, yo todavía tenía una discusión con colegas de Hacienda porque me decían, es que mira, la MIR no sirve para lo social, ¿no? Entonces yo les decía, mira, es que yo creo que tiene que ver, o más bien es un tema de concepto. Es un tema de concepto. O sea, si tú me das una TOC, yo le puedo pasar una MIR por los conceptos, si entiendo los conceptos. Si me das una línea de valor, puedo pasar una TOC, y si tengo una MIR, puedo pasar una TOC. Pero si encontramos cuáles son los conceptos. Entonces yo le decía un poco porque me decían, es que los programas no sociales no tienen población, tienen áreas de enfoque. Es que la población es un concepto, no es una persona. O sea, un área de enfoque es una población, ¿no? Sí. Entonces, por eso te decía, yo creo que vale más la pena, y conforme vayamos viendo herramientas, busquen los conceptos, categorías similares. Y una vez que encuentres eso, los puedes acomodar en el concepto que quieras. En el caso de la MIR, por eso decía, son 800, hay una ventaja que te da la MIR que no te da la TOC y no te da el insumos. Es el tema de indicadores. O sea, aquí en esta matriz vas a tener indicadores, acá no, acá los tienes que pedir aparte. Acá para que esté tiene que estar tu indicador. Imagínense cuando Hacienda decidió pedirle a todos los programas, pues hazme esto con indicadores. Una locura. Sigue siendo una locura. Pero aún así ya todos estamos obligados que tenemos que hacer una TOC o una línea de valor con indicadores. Espero haya aclarado tu duda. Bueno, entonces, Sí, gracias. El anteproyecto. Entonces, ya regresando a esto, se tenía que utilizar las evaluaciones para el presupuesto. Y entonces, pues Hacienda nos decía, no, oye, pues, mira, ya tenemos los indicadores, pues hagamos algo como para hacer un ranking. Entonces, nosotros decíamos, híjole, un ranking, bueno, a ver. Pues obviamente, teníamos que entender qué es el proyecto. Entonces, a mí me gusta mucho esta lámina porque es, cuando pensamos en el presupuesto de egresos, o un presupuesto, piensen en el de su casa. ¿Cómo hacen el presupuesto de su casa? Se sientan con su pareja, con su familia, solitos. ¿Cómo hacen el presupuesto de su casa?
hay que pagar servicios, hay que pagar despensa, hay que pagar comida, o sea, ¿qué es lo que tenemos que pagar? Todo lo que tenemos que pagar. Y una vez que defines todo lo que tienes que pagar, esto no necesariamente es automático, pero, o sea, lo puedes hacer de muchas maneras. Pero lo que sí es cierto es que defines tus prioridades. Te dices, híjole, a ver, yo tengo que pagar colegiatura, tengo que pagar despensas y tengo que pagar servicios. ¿No? En eso. Ah, bueno. No. ¿Y la renta? No, la renta. O sea, hay cosas que tú sabes que van en prioridad. Yo también quisiera pagarme un masaje, pero a lo mejor no están en las prioridades. Entonces se baja. Pero lo que tenemos que asumir es que el presupuesto de egresos de la Federación paga muchas cosas. Muchas cosas. Y entonces, lo primero que decimos es, la evidencia y la evaluación que tiene que servir primero para formular tus prioridades. Este dinero que tienes que pensar es ¿qué quiero pagar? Muchas veces yo oigo mucho que dicen que el presupuesto es inercial. Claro que es inercial y debe de ser inercial en algunos casos. Te doy una certeza. Imagínense ustedes que cada mes tuvieras que hacer un presupuesto completamente diferente para tu casa. Hay cosas que se tienen que pagar. No hay vuelta de hoja. Hay una parte del presupuesto que tiene que ser inercial. Del que no pueda ser inercial, entonces escoges prioridades. Entonces, justo lo que pensamos era, ¿qué información le damos a Hacienda, le damos a los diputados para que en la decisión más política que existe en este país se pueda introducir la evolución? Entonces, dijimos, a ver, ¿qué información tenemos? Bueno, pues tenemos la medición de pobreza, tenemos los indicadores complementarios, tenemos el inventario polival de programas, tenemos evaluaciones estratégicas, evaluaciones de programas, fichas de monitoreo, análisis de similitudes y análisis de programas. Ok, ya tenemos nuestros insumos, eso es lo que tenemos. Dado que no hubo todo este acercamiento, sí lo hay, pero uno de que alguien me pudiera decir, yo quiero A, B, C y D, parto de lo que puedo ver. Entonces, lo que hicimos fue, desde el 2008 empezamos a generar un documento que se llamaba Consideraciones para el presupuesto, para la elaboración del presupuesto. Y ahorita ya cada año lo entregamos justo la semana pasada, este lunes se publicó, lo entregamos haciendo de la Cámara de Diputados. Y lo que hacemos es que básicamente entregamos 5 cosas, pero en este orden. 1, definición de prioridades. O sea, yo no te puedo decir lo que tienes que gastar en tu presupuesto, pero en el tema social sí te puedo resaltar cuáles son las principales problemáticas. 2, definición de objetivos. Dadas las principales problemáticas, ¿cuáles deberían de ser los objetivos de la política pública o del presupuesto? 3, ¿cuáles son tus instrumentos con los que ya tienes que tengo evidencia para decir que sirven para atender esos objetivos? 4, también quiero que seas eficiente. Te voy a decir cuáles programas son similares. ¿No? Y el último, y de todos los programas sociales, te voy a decir cómo se dice. Y entonces, pues empezamos a hacer cosas. Por ejemplo, para decirles sus prioridades, les decimos, miren, en temas de pobreza, estas son las pobrezas, hay una población mucho más carente de seguridad social en estos estados, a nivel rural urbano hay tantas deficiencias, y este año, no nos dio tiempo, pero acabamos de sacar con una herramienta, yo creo que en serio es lo mejor que ha hecho Coneval. No lo hizo el área de evaluación, lo hizo el área de pobreza, pero en serio yo creo que es lo mejor que ha hecho Coneval en términos de que pueda servir para políticas públicas. Son los mapas de pobreza por agente, vinculado con Google Earth. No, es, o sea, yo cada vez que lo veo así, yo decía por implementador, eso es lo que quisiera saber. Por estado, ¿no? Entonces, bueno, eso, o sea, sí, por estado, por localidad, por municipio, por lo que quieras, ¿no? Llegas a todos lados. Entonces, bueno, ahí decimos las prioridades, cuáles son las principales acciones. También, por ejemplo, resaltamos sobre todo grupos históricamente discriminados, o sea, brechas, por ejemplo, que hay
nada más un ejemplo, o sea, pareciera necesario que dentro de tus prioridades estén todas las acciones dirigidas a mujeres indígenas. ¿Por qué? Si tú ves en los estados, en el tema de pobreza, mientras los hombres no indígenas, urbanos, tienen más o menos niveles de pobreza de 20%, las mujeres indígenas, rurales, tienen 80%. ¿No? O sea, pareciera que sí hay que tener acciones específicas. Ese tipo de cosas. Y luego decimos, de acuerdo con la información de pobreza, de evaluación y de pobreza, ¿cuáles programas contribuyen a incidir específicamente en los indicadores de pobreza o de acceso efectivo? Y los llamamos relevantes, fuertemente relevante, medianamente relevante y ligeramente relevante. Y los fuertemente relevantes tienen que ver con los que tenemos evidencia para decir que sí inciden en esos aspectos. Una pregunta. Sí. O sea, todas estas herramientas, o sea, un poco para ver cómo se cruza con salud, porque entiendo que el Instituto Nacional de Salud Pública tiene, o sea, lleva todo un tema de evaluación en todo el sector, pero digamos, toda esta metodología y todas estas iniciativas, ¿en algún momento se cruzan con lo que ha hecho el Mira, instituto? muchas veces lo que hace el instituto es que evalúa programas o políticas. Nosotros retomamos esa información y lo utilizamos para ver si hay evidencia sobre los programas. ¿Okay? No, esto es algo bien importante. Nuestra liga, o sea, no es estar buscando evaluaciones, sino adentro de las dependencias hay unas unidades de evaluación. En el caso de salud es la Dirección General de Evaluación del Desempeño. Y con ellos estamos constantemente. Entonces, lo que les decimos es, dame todas tus evaluaciones que hayas tenido en el año para utilizarlas. Okay. Entonces, de ahí las utilizamos. Y nutren esto. Exactamente. Entonces, ¿cómo le hacemos con el desempeño? Bueno, con el desempeño, muchos diputados, especialmente de ciertas comisiones, les interesa saber exactamente cómo va a estar el programa. Entonces, lo que hacemos aquí es una evaluación sintética dirigida a diputados y a tomadores de decisión de nivel gerencial, que permite en un formato muy, muy visual tener información específica, pero homogénea de los programas. Entonces, lo que hicimos aquí es hacer evaluaciones de 8 hojas, en donde básicamente lo que buscamos es que se pueda desprender de estas 8 hojas el desempeño de este programa presupuestario. Me acuerdo cuando diseñamos esta evaluación, por primera vez, la piloteamos y no sé qué, entonces llegamos con Hacienda, muy contentos y con los diputados, y lo que nos dijeron es, pues está bien padre, pero la quiero en una hoja. De 8 no me da tiempo de ver. Entonces, obviamente lo que dijeron los consejeros es perfecto, hagámoslo en una hoja. Y lo que hicimos a partir fue la ficha de monitoreo de evaluación, que es en una página, en una hoja, hacemos datos de cuál es el monitoreo, datos de cuáles son sus indicadores, cuáles son sus resultados, qué busca, cuál es el peso específico de esa intervención en el sector, y atrás, evaluación. Cuáles son sus fortalezas, sus oportunidades, sus retos, cuáles son, qué acciones hace para mejorar, y toda esa información, aparte, la baseamos en una base de datos que se llama resumen de desempeño, en donde está semaforizada para que cuando Hacienda negocie con las dependencias, les diga, ay, tú me estás pidiendo el mismo dinero, pero pues estás muy mal en eso, por lo menos échale ganitas, ¿no? Y sí, han hecho mesas negociando ese tipo de cosas. Entonces, este documento de consideraciones, te digo, lo sacamos cada año, está disponible, están todos en la página web de Coneval, y la idea es entregarlo en 2 momentos. Ahorita que Hacienda está elaborando el anteproyecto de presupuesto y luego cuando llega a discusión a la Cámara. Y ya en la discusión a la Cámara, la verdad cada día más las comisiones nos invitan a discutirlo con ellos. Entonces sí se da este tema, cosas muy específicas, por ejemplo, la Comisión de Desarrollo Rural siempre nos invita por favor, quiero que me digas, que me hables de los programas que tiene antes la SAGAP, ahora la SADER, y cómo están afectando el tema agrícola o el tema pesquero, no sé. Entonces, esas comisiones muy específicas sí nos invitan mucho.
Una duda, ahorita que estaba hablando de la ficha de monitoreo, ¿no? Lo estuve revisando como las fortalezas, debilidades y todo lo que se llama. Ustedes son los que hacen esos comentarios. No. Ahí te va. Bueno, no siempre. Hay ocasiones cuando hemos contratado evaluaciones específicas de desempeño. Esas todas las ha contratado Coneval. Pues Coneval contrata evaluadores externos y lo que les pedimos es hazme la evaluación específica de desempeño y la ficha de monitoreo de evaluación. En otros años, cuando la ficha no ha ido aparejada de específica de desempeño, esa la hacen las unidades de evaluación en las dependencias. Y lo que hacemos nosotros es revisarlas y darles comentarios. ¿Y cómo sabes? Al final de la ficha, en la segunda hoja, viene quién la elaboró. O sea, ahí viene, ¿no? Sí, porque, o sea, siento que no hay como tanta, como que se ve que no es el mismo criterio, no es la misma persona quien evaluó, porque hay comentarios como muy profundos, muy específicos, y hay otros muy generales que realmente no están diciendo, la verdad, nada. O sea, no me dice nada específico sobre el programa, solo me lo está escribiendo. ¿Sabes qué? Eso, fíjate, el año pasado queríamos cambiar la ficha de monitoreo de evaluación, porque dijimos justamente mucha hiperactividad. A lo mejor tenemos que quitar completamente las dependencias. Y cuando entonces hicimos grupos focales con todas las dependencias, porque la ficha de monitoreo de evaluación es muy importante, no le sirve a los responsables de los programas. Está diseñada para que tomadores de decisión lo utilicen. Y tuvimos reuniones con todas las dependencias y los consejeros, y los resultados, lo que sacamos sí fue completamente sorpresa. Lo que sacamos es que las fichas de monitoreo, el hecho de que las dependencias, no los responsables de los programas, sino de estas unidades de evaluación las hagan, es el único mecanismo que tienen sincero para pedir la información a los programas, de estas áreas estratégicas. Entonces, si uno decía, nosotros no sabemos, y nuestras fichas son, pero en la medida que nos vamos especializando en evaluación, o sea, lo que nos ayuda es a entender cómo hacer evaluación y entonces a supervisar mejor esa evaluación. Entonces, lo que este año no pedimos fichas de monitoreo de evaluación justamente porque estábamos en la decisión de si se retomaban o no se retomaban ese tipo de evaluaciones, si los hacían de nuevo las dependencias. Y justo ahorita en las próximas comisiones lo vamos a discutir, a ver si lo mantenemos o no, o si se contratan vía afuera. Ahora, el tema de austeridad es un tema que si algo nos está pegando es el tema de evaluaciones. Cada día más vamos a tener que hacer evaluaciones sin contrataciones. Entonces tenemos que enseñar. ¿Se va a dar abasto el Coneval? No lo sé, son chiquitos. No lo sé. Pero sí, pues pero es que. Entonces, como que vi que había criterios como, o sea, en general, como muy aceptados, por ejemplo, no sé, que cumplan con el objetivo del programa, que se atiendan a que esté en el plan Sí. nacional, o sea, que atienda el plan nacional, entonces se está respetando el presupuesto. O sea, con comentarios muy repetidos, pero que a la vez en las debilidades a veces podría contradecirse con otras. Entonces, como digo, o sea, por el tema de, por ejemplo, ahorita que estamos haciendo el trabajo final, como para entender un poco qué se entiende con una fortaleza, qué se entiende con una debilidad. Mira, Como que me confundí un poco. Hay cosas que me sirvieron muchísimo, pero no ahí te había... va. Les damos guías para llegar. Pero la gente luego, o sea, intentamos dar los comentarios, pero también no es gente nueva o pues la verdad no le hacen caso. Yo, si tú tuvieras que escoger ahorita una evaluación mejor de los programas, más que la ficha, vete la de consistencia de resultados, la que salió en 2018. Esa sí la tuvieron que contratar por evaluadores externos. Es una evaluación más larga y tiene muchos más resultados de los programas. Evaluaciones de consistencia de resultados. Y esas guías de las que habla, las puedo encontrar. Sí, claro. Y si no las encuentras, escríbenos y te las mandamos. Ok, gracias. ¿Sale? Entonces, luego, en rendición de cuentas. ¿Se acuerdan el tercer tema de que también la evaluación se usa para la rendición de cuentas? Obviamente, un tema de rendición de cuentas que me parece fundamental. Eso de hacer evaluaciones para esconderlas en el cajón, no hay más peor gasto que eso. Todas tienen que ser públicas, ¿no? Todas. Entonces, una de las cosas que empezamos, sobre todo para este gobierno,
O sea, sí queremos que todo eso se publica, pero ya hay un cúmulo de 3.000 evaluaciones que cuando quieres buscar algo, tampoco es tan fácil, ¿no? Entonces, lo que hicimos para este nuevo gobierno, y eso fue desde el 2000, finales del 2016, iniciamos con estudios diagnósticos de los derechos sociales. O sea, decíamos, a ver, más allá de cuáles, de quién gane y más allá de cuáles sean sus prioridades, pues la Constitución señala que todas las personas que estamos en México somos sujetos de derecho. Entonces, lo que hicimos fue, ¿cómo estamos en materia de derechos? Ahora, si ustedes leen la Constitución, todos los derechos son muy enunciativos. Entonces, para hacer un diagnóstico, es decir, medir cómo vamos en el ejercicio de esos derechos, tuvimos primero que hacer una definición operativa de cada uno de los derechos. ¿Cuántos derechos abordamos? Solo 8 derechos, los derechos enmarcados en la Ley General de Desarrollo Social. Hay muchos más, pero esos son los que nosotros abarcamos. Entonces fue derecho al medio ambiente sano, derecho a la alimentación nutritiva de calidad, derecho a la vivienda digna y decorosa, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al trabajo, e incluimos bienestar económico, que aunque no es un derecho, es una dimensión que se utiliza para el bienestar, ¿no? Entonces, lo que hicimos en estas evaluaciones, como les dije, fue hacer una definición operativa de los derechos y a partir de eso, de 3, digamos, grandes dimensiones que era accesibilidad, disponibilidad y calidad, encontrar indicadores para decir cómo estábamos en ese derecho. Y luego de eso, ya que hicimos un derecho, cada diagnóstico es como 50 hojas, hicimos unos, les llamamos dossiers, que se llaman principales retos en el ejercicio de los derechos. Son 6 hojas, donde la idea era decirle al nuevo gobierno, mira, tú quieres ver los principales retos que hay en materia de salud, tenés. Si tú quieres ver los principales retos, así. Entonces, son 6 hojas en donde ponemos la definición del derecho, la dimensión de análisis, los principales hallazgos, brechas y principales retos. Y la idea original, que pues que sí creemos que funcionó, no del todo, pero que sí se ha retomado especialmente por los sectores, era en el Plan Nacional de Desarrollo, pero ahorita en los sectoriales lo están retomando. Una pregunta. Sí. Esta evaluación que hicieron, pero es más bien una evaluación diagnóstica de los derechos como tal. Pero, digamos, la fuente, o sea, la fuente que era, la fuente eran evidencia o los programas. Hicimos estudios con diferentes investigadores, en algunos casos más de un estudio, y les pedíamos muchas cosas, entonces hicimos muchos estudios, pero todas esas fuentes y luego escribimos el diagnóstico. Pero sí encargamos, así contratamos estudios específicos con expertos. O sea, no estaba nutrido, o sí, no lo sé, de las políticas dirigidas a cada uno de estos derechos. No de las políticas dirigidas, sino más bien lo que queríamos encontrar era cuáles eran los principales problemas. Pues sí, diagnosticar el nivel de acceso efectivo que tenía la población mexicana. ¿No? Sí. O sea, bajo es que me acuerdo de la clase pasada que justo decía eso, como que el enfoque debiese transitar más que de evaluar la política, evaluar el problema. Exactamente, eso fue lo que hicimos. Eso, o sea, pero no era problema porque es un derecho, sí, pero era efectivamente, si yo quiero que toda la población logre el acceso a una vivienda digna y decorosa entendida como A, B, C, D, F, G, ¿cómo estamos? Eso fue lo que hicimos. Entonces, ya también tenemos el informe de evaluación de la política de desarrollo social, que lo tenemos así porque la ley nos lo pide tal cual. Entonces, también es un diagnóstico de las principales prioridades. Y aquí sí analizamos, dadas las principales problemáticas sociales, cómo la oferta gubernamental atiende o no es. Y lo hacemos cada 2 años. Y otra pregunta, o sea, estas evaluaciones diagnósticas, ¿en qué año fueron? Hoy, este año salieron.
en 2000, o sea, el primer trimestre de 2018. Digo, 2019. Porque ¿y es el primer ejercicio? Sí, o sea, teníamos antes, hicimos evaluaciones sectoriales, pero es en serio, o sea, llegar a esto nos tomó 7 años porque es acumulativo el Sí, conocimiento. no, un poco pensando en como toda esta digamos, evolución que se ha estado dando, y me parece, o sea, recordando un poco digamos, el pasado electoral, ¿no? Que hubo, que justamente una de las grandes críticas de los analistas o los líderes de opinión, que seguramente, bueno, son 3, ¿no? O sea, pero que sí era una gran crítica es no hay, digamos, propuestas de política pública, pero no hay propuestas de política pública en gran medida porque tampoco la demanda lo exige, ¿no? Es como que otra vez estaba como entrampada en qué momento rompes el ciclo de que la gente deje de, o empiece a exigir en ese mismo lenguaje, o sea, en la medida en la que lo difundas. Y justo cuando empezamos a pensar estos diagnósticos era, yo para el gobierno quisiera saber las principales problemáticas para ya empezar a acelerar, en vez de empezar de nuevo a diagnosticar, porque la verdad somos un país con muchísimos diagnósticos, ¿no? Entonces, pero bueno, no salió tan bien. Pero lo estamos usando los expertos. Ya con eso me quedo. O sea, a ver, al final, estimados, estimados, ustedes se tomaron mi diplomado de evaluación. Yo sí quiero insistir en que la evaluación es un medio para lograr algo más, ¿no? Que ese algo más está por arriba que el tipo de evaluación que queramos hacer. Si no lo tenemos claro, si no sabemos quién lo va a usar, si no sabemos cuáles son sus intereses en la agenda, no importa que hagamos una evaluación de premio Nobel, no vamos a incidir. Hay ocasiones, efectivamente, que para poder incidir, vas a tener, en serio, que dejar al lado cierta profundidad, yo no digo rigurosidad, porque rigurosidad yo creo que siempre la puede haber, pero cierto tipo de análisis, ¿no? Hay ocasiones, por ejemplo, esto de las fichas de monitoría de evaluación, ahorita nos acaban de evaluar al Coneval, nos evaluamos, ya va a salir la evaluación. Entonces nos evaluó junto a la agencia de cooperación alemana. Nos evaluó con estándares. ¿Mandé? Con base en estándares alemanes. Entonces, una discusión que yo tenía con ellos me decían, es que las fichas de la evaluación son una evaluación. Una ficha de no. Claro que es evaluación, ¿no? Se empezaba a discutir con ellos y me decían, no, porque no tienes unos métodos cualitativos o cuantitativos, yo, pero no importa, tengo un método científico. Entonces, yo sí creo que hay ocasiones que vas a tener que, pero si tú me preguntas cuáles son las evaluaciones que más se utilizan en México, son las fichas de monitoreo de evaluación. Salen en todos los medios, las usan los diputados, la gente quiere conocer qué hace un programa y las lee. Entonces, mi discusión con ellos era, estoy de acuerdo, pero la evaluación experimental de Prospera, de Progresa, solo hemos leído 30. O sea, no es así, ¿no? Tienes que balancear dependiendo qué quieres, dependiendo cuál es el uso. Entonces, si ustedes se quisieran quedar con un mensaje de esta clase, y ojalá lo logre, es la evaluación sirve siempre y cuando pensemos y la orientemos a. No puedes diseñar una evaluación, se va a usar, y diseñas cómo se va a usar hasta que se termine. Tienes que diseñar a priori. No, las probabilidades de su uso son bien bajas. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Pues no, soy un poquito más. ¿Vale? Muchas gracias.